Hace 1300 años, en la dinastía Tang. En este imperio había un funcionario al que hasta el propio emperador temía. Su nombre era Wei Zheng. De día era el primer ministro que gobernaba el imperio. Pero por las noches, este hombre tenía otro cargo. El ejecutor celestial de los mandatos del cielo, el juez divino. Y un día, en pleno centro de Chang'an, apareció la cabeza de un dragón empapada en sangre. ¿Cómo pasó esto? Se los voy a contar. Chang'an, la capital de la dinastía Tang, era la ciudad más grande del mundo, con más de 1 millón de habitantes. En esta ciudad vivía un adivino llamado Yuan Shoucheng, y este hombre era bastante peculiar. Cada mañana, los pescadores venían a preguntarle: «Maestro, ¿dónde debemos pescar hoy?». Y cuando Yuan Shoucheng les decía, iban a ese lugar exacto, lanzaban sus redes y siempre volvían con la barca llena. Todos los días, sin excepción. Nunca se equivocó. Pero esto se volvió un problema. ¿Dónde? En el fondo del río. Resulta que por Chang'an pasa un río llamado río Jing. Y el rey dragón de este río estaba que se arrancaba los cuernos, por culpa de Yuan Shoucheng. Los pescadores seguían al pie de la letra lo que decía el adivino y arrasaban con los peces. Si dejo a este humano en paz, no me va a quedar ni un solo pez en mi río. El rey dragón decidió actuar personalmente. Se disfrazó de humano y bajó a Chang'an. Se plantó frente al local del adivino con total descaro. ¿Tú eres el famoso adivino Yuan Shoucheng? Yuan Shoucheng lo miró y sonrió con calma. ¿En qué puedo servirle? El rey dragón soltó una risa burlona. Hagamos una apuesta. Adivina cuánta lluvia caerá mañana. La hora exacta y la cantidad. Yuan Shoucheng cerró los ojos un momento y dijo: mañana. A la hora del dragón se formarán nubes. A la hora de la serpiente tronará. A la hora de la cabra lloverá. Y la cantidad será 3 chi. 3 kun y 48 gotas. 3 chi. 3 kun y 48 gotas. Hasta la última gota. El rey dragón se moría de risa por dentro. Si el que hace llover es él. Si él controla la lluvia, ¿cómo va a acertar un adivino? Esta vez le voy a arrancar la máscara a este farsante. Comillas. Trato hecho. Si aciertas, te doy mi cabeza. Si te equivocas, desapareces de Chang'an para siempre. La apuesta quedó sellada. Esa noche, el rey dragón volvió triunfante a su palacio submarino. Pero, a medianoche, llegó un decreto del cielo. Una orden del emperador de Jade. Se desplegó un pergamino dorado y decía lo siguiente: a la hora del dragón, formar nubes. A la hora de la serpiente, truenos. A la hora de la cabra, lluvia. Cantidad: 3 chi. 3 kun y 48 gotas. Ni una sola letra de diferencia. El rey dragón se quedó blanco como el papel. El adivino no había adivinado nada. Ya estaba decidido por el cielo desde el principio. Yuan Shoucheng había leído la voluntad del cielo. Y el rey dragón no sabía que él era solo un instrumento del destino. Si obedecía, perdería la apuesta. Y había apostado su cabeza. En ese momento, el rey dragón tenía 2 opciones. 1. Obedecer el decreto y perder ante el adivino. 2. Alterar el decreto. Un poquito. Eligió la segunda opción. Retrasó la lluvia 1 hora y redujo la cantidad en 8 puntos. Así, la predicción de Yuan Shoucheng quedaría equivocada. Mientras hacía llover, el rey dragón celebraba victorioso. Tu profecía estaba equivocada. Pero el rey dragón no sabía algo. Lo que acababa de hacer era un crimen gravísimo. Desafiar el mandato del cielo. Y no tenía idea del precio que pagaría. En ese preciso instante, su destino quedó sellado. Decapitación. ¿Y quién ejecutaría la sentencia? El cielo lo anunció: Wei Cheng. Del mundo de los mortales. El rey dragón entró en pánico.
Wei Zheng es el primer ministro de la dinastía Tang. Un humano. Morir a manos de un humano. Pero Wei Zheng de día era ministro. Y de noche, un oficial celestial. El juez que ejecuta los mandatos del cielo. Casi nadie conocía ese secreto. Desesperado, el rey dragón jugó su última carta. Se apareció en el sueño del emperador Taizong. Li Shimin. Majestad. Se lo suplico, sálveme. El que me va a matar mañana es su propio ministro, Wei Zheng. Si su majestad lo retiene un solo día, yo podré vivir. Llorando lágrimas de sangre, el rey dragón le suplicaba. Taizong se conmovió. Retener a uno de mis ministros un día. ¿Qué tiene de difícil? Te lo prometo. Lo que Taizong no sabía en ese momento es que esa era una promesa imposible de cumplir. Amaneció el día de la ejecución. Taizong mandó llamar a Wei Zheng al palacio desde temprano. Wei Zheng, hoy, descansa de los asuntos de estado. Juguemos una partida de ajedrez. Comillas. Su plan era mantener al ministro frente a sus ojos todo el día. Así Wei Zheng no podría matar al rey dragón. El tablero se desplegó. Tac. Tac. Las piedras negras y blancas se fueron colocando una tras otra. Pasó la mañana. Pasó el almuerzo. El sol empezó a inclinarse hacia el oeste. Taizong respiraba aliviado. Listo. Solo tengo que pasar este día y ya. Comillas. Pero entonces, mientras jugaban, la cabeza de Wei Zheng empezó a caer lentamente. Hacia adelante. Parpadeó una, 2 veces. Se le cerraron los ojos y empezó a roncar. Se había quedado dormido. Taizong sonrió. Si está dormido. Mejor aún. ¿Cómo va a matar a alguien si está dormido? No lo despertó. Pasó un rato. De repente, Wei Zheng abrió los ojos. En ese instante, afuera del palacio estalló el caos. Majestad. Del cielo cayó una cabeza de dragón. Taizong se levantó de un salto y corrió hacia afuera. En la intersección principal de Chang'an yacía una enorme cabeza de dragón bañada en sangre. Era la cabeza del rey dragón del río Jin. Taizong se volvió hacia Wei Zheng. Wei Zheng, con calma, dejó la piedra de ajedrez y dijo: en mi sueño, fui a ejecutar el mandato del cielo. Mientras jugaba ajedrez, se quedó dormido y en su sueño subió al cielo y decapitó al rey dragón. Taizong lo comprendió. Ninguna astucia humana puede detener la voluntad del cielo. Ojalá la historia terminara aquí. Pero lo verdaderamente aterrador viene ahora. Esa noche, cuando Taizong se fue a dormir, algo empezó a arañar la puerta de su cámara. Cric. Cric. Y luego, una voz. Li Shimin. ¿No dijiste que me salvarías? Signo de cierre de interrogación. Ahí estaba el rey dragón decapitado, chorreando sangre. Desde esa noche, cada noche sin excepción, Taizong no podía dormir. El emperador que gobernaba todo el mundo se despertaba gritando de terror cada noche. Fue entonces cuando intervinieron los 2 generales más fieros de la dinastía Tang, Qin Shi Huang y Yuqi Jingde. Los 2 se pusieron sus armaduras, desenvainaron sus espadas, y montaron guardia toda la noche frente a la puerta. Y algo increíble pasó. Desde esa noche, el rey dragón dejó de aparecer. Ni los fantasmas se atrevían ante estos 2 generales. Pero había un problema, ¿verdad? No podían poner a 2 generales ahí todas las noches. Así que mandaron a un pintor a retratar a los 2 generales y pegaron los retratos en la puerta. ¿Saben qué es esto? En los restaurantes chinos o en las películas chinas, ¿han visto esos dibujos de generales temibles en las puertas rojas? Pues eso es exactamente. Los dioses de la puerta. Una tradición que nació de esta historia hace 1300 años. Y hay algo más.
Por culpa de este incidente, Taizong enfermó tan gravemente que terminó arrastrado hasta el inframundo. Pero incluso allí, Wei Deng movió sus hilos. Le consiguió al rey Yama una extensión de 20 años de vida para Taizong. En el mismísimo inframundo. ¿Y saben qué hizo Taizong cuando regresó del inframundo? Envió a un monje al oeste. Y eso es precisamente el comienzo de Viaje al Oeste. La próxima historia es aún más fascinante. El emperador Zhu Yuanzhang de la dinastía Ming cubrió un pan a medio comer con un tazón, y preguntó: a ver, adivina qué hay aquí. Cuando su consejero Liu Bowen lo adivinó al instante, al emperador se le borró la sonrisa. Y entonces hizo la pregunta de verdad: ¿cuál será el futuro de este imperio? Una profecía que empezó con un simple pan y acertó siglos enteros de historia. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse y denle like. Su apoyo es una gran motivación para seguir creando esta serie.